Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el Rinku Superíndice 3N virtual, donde diseccionamos las series que nos atrapan, desde los intrincados misterios hasta los romances que nos hacen suspirar. Hoy, como lo prometimos, vamos a hundirnos en un copyright nero que posee una magia especial, una fuerza que nos imanta a la pantalla desde el segundo cero, las series turcas de venganza. Esas narrativas laberúnticas donde la traición superíndice 3N se entrelaza con el anhelo de justicia, donde los secretos se desvelan con una cadencia hipno superíndice 3tica y donde el drama fluye como un río caudaloso. Prepúrense porque hoy les voy a presentar una selección superíndice 3N de series turcas de venganza que, si comparten mi pasión superíndice 3N, los van a encadenar al televisor, hacia copyright dándolos olvidar el mundo exterior. Les advierto desde ya, tengan a mano sus más menos vuelos, porque las lugrimas AQU son casi una certeza. Y por favor, afinen sus habilidades deductivas, porque vamos a desmenuzar cada giro argumental, cada sorpresa que nos deparen estas joyas televisivas. Pero antes de zambullirnos en este universo de intrigas, un recordatorio crucial: si aún no son parte de esta comunidad, los invito a suscribirse al canal. AQU encontraru siempre recomendaciones de series, análisis exhaustivos y todo lo que necesitan para estar al tanto de las tendencias y novedades del mundo del entretenimiento. Y no olviden activar la campanita. A su recibir una notificación superíndice 3N cada vez que subamos un nuevo vídeo, garantizando que no se pierdan ninguna de nuestras exploraciones seriu copyright filas. Ahora basta de preámbulos. Es hora de iniciar este viaje a trabu copyright de las series turcas de venganza que, les aseguro, los convertirán en verdaderos adictos al drama. La primera parada de nuestro recorrido es Ezel. Para esta serie no es solo una opción superíndice 3N en la lista, es un clásico indiscutible, un pilar fundamental del copyright nero. La historia nos presenta a Umer, un joven cuyo corazón superíndice 3N rebosa bondad, un hombre inocente que es vilmente traicionado por aquellos que considera sus mejores amigos y por la mujer que ama. Condenado injustamente por un crimen que cometió superíndice 3, Umer es enviado a prisión superíndice 3N y, para el mundo exterior, muere tras las rejas. Sin embargo, aún más menos después copyright resurge de las cenizas con una nueva identidad, Ezel. Bajo este nuevo manto se presenta como un hombre rico, sofisticado y, sobre todo, consumido por un deseo insaciable de venganza. Lo que hace a Ezel una serie tan irresistible es la profundidad y complejidad de sus personajes. No son simples arquetipos, son seres humanos con contradicciones, con luces y sombras que los hacen creíbles y cercanos. Las traiciones constantes, los giros inesperados y las intrigas palaciegas te mantienen al borde del asiento, incapaz de prestar más menos ir por temor a perderte un detalle crucial. Además, la química incandescente entre los protagonistas aún más menos de una capa extra de intensidad al drama, elevando la experiencia a niveles copyright ricos. Ezel trasciende la etiqueta de simple serie de venganza, es una saga de amor, amistad, lealtad y, sobre todo, redención superíndice 3N. Prepúrense para sufrir con Umer/Ezel, para sentir su dolor como si fuera propio, pero también copyright N para emocionarse con su lucha y su búsqueda de justicia. Nuestra superíndice 3 escala nos lleva a Intikam, la adaptación superíndice 3N turca de la exitosa serie estadounidense Revenge. AQU conocemos a Yaymur Uzden, una joven que regresa a Estambul con un objetivo claro y contundente: vengarse de las personas que maquinaron la destrucción superíndice 3N de la vida de su padre. Al igual que en la versión superíndice 3N original, la serie nos sumerge en un mundo de glamour, fiestas ostentosas, secretos inconfesables y, por supuesto, una sobredosis de venganza. Pero Intikam no es una simple copia calcada de Revenge. Si bien respeta la premisa búrsica, le aún más menos de ese toque distintivo turco que la convierte en una obra única. Los personajes son muy intrincados, sus motivaciones son muy profundas y el drama alcanza cotas de intensidad superiores. La pasión superíndice 3N desbordante, los conflictos familiares arraigados y las tradiciones culturales turcas se entrelazan para crear una experiencia visual y emocionalmente rica. Si disfrutaron de Revenge, les garantizo que Intikam los cautivaru aún. Ahora hagamos una parada para explorar una serie que, si bien comparte la temática de la venganza, lo hace desde una perspectiva diferente, suscular.
Esta historia conmovedora nos presenta a 4 amigos que durante su infancia fueron víctimas de un incidente traumático que los marcó superíndice 3 para siempre. Aún más menos os despú copyright ese el destino los reencuentra y juntos deciden buscar justicia y vengarse de aquellos que les causaron tanto daño más menos o. Lo que distingue a Suskular de otras series de venganza es su enfoque en las secuelas del trauma. No se limita a mostrar la planificación superíndice 3N y ejecución superíndice 3N de la venganza, sino que profundiza en el impacto psicológico superíndice 3 y emocional que el incidente tuvo en los protagonistas. La serie explora temas como la amistad, la lealtad, la culpa y la necesidad de sanar las heridas del pasado. Es una historia emotiva y conmovedora, con personajes complejos y bien desarrollados que te invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana y la capacidad de superar la adversidad. Además, la ambientación superíndice 3N oscura y misteriosa o más menos a de una dimensión superíndice 3N aún es intrigante a la trama. En nuestra lista de imprescindibles no puedo faltar y grado su con diéresis párrafo erde. Esta serie es un thriller policuaco trepidante repleto de acción superíndice 3N, suspense y por supuesto venganza. La trama gira en torno a 2 hermanos, Sharp y Umut, que son separados en su infancia. Sharp se convierte en policua, mientras que Umut es reclutado por la mafia. Sin saberlo, ambos están trabajando encubiertos para desmantelar la organización superíndice 3N criminal que los separa superíndice 3. Lo que hace a grado su con diéresis párrafo erde una serie tan adictiva es su trama laberíntica, repleta de giros inesperados que te mantienen en vilo hasta el último minuto. Las escenas de acción superíndice 3N son espectaculares y la tensión superíndice 3N es palpable en cada episodio. Además, las actuaciones de los protagonistas son impecables, transmitiendo a la perfección superíndice 3N la complejidad de sus personajes y sus conflictos internos. Si son amantes de las series policuacas con un toque de drama y venganza, y grado su con diéresis párrafo erde, es una opción superíndice 3N que no pueden dejar pasar. Continuamos nuestro recorrido con Kuzgun. Esta serie nos presenta a Kuzgun, un hombre atormentado que regresa a Estambul después copyright de aún más menos os de ausencia con un único propus superíndice 3 cito, vengarse de las personas que destruyeron la vida de su familia. Su padre, un policua honesto y ejemplar, fue falsamente acusado de un crimen que no cometió superíndice 3 y asesinado, dejando a Kuzgun y a su familia sumidos en la miseria y el ostracismo social. Ahora, Kuzgun está dispuesto a sacrificarlo todo para limpiar el nombre de su padre y hacer pagar a los responsables de su desgracia. La intensidad de la trama, la cómica magnu copyright tica entre los protagonistas y el trasfondo social que aborda son los elementos que hacen de Kuzgun una serie tan atractiva. La serie explora temas como la corrupción superíndice 3N policial, la injusticia social y la lucha incansable por la verdad y la justicia. Además, la evolución superíndice 3N del personaje de Kuzgun, desde un niño más menos o traumatizado hasta un hombre endurecido por la venganza, es fascinante de observar. Para cambiar un poco de registro, les recomiendo Erkai. Aunque a primera vista pueda parecer una simple historia de amor, Erkai esconde en su interior una profunda trama de venganza. Miran, el protagonista masculino, se acerca a Redjan con la intención superíndice 3N de casarse con ella y luego abandonarla cruelmente, como parte de un elaborado plan para vengarse de su familia. Sin embargo, a medida que conoce a Redjan, Miran se enamora perdidamente de ella y comienza a cuestionar sus propios motivos y la moralidad de su venganza. La pasión superíndice 3N desbordante entre los protagonistas, el complejo drama familiar y los giros argumentales inesperados son los ingredientes que hacen de Erkai una serie tan adictiva. Es una historia que te hace sufrir con cada desengaño más menos o con cada traición superíndice 3N, pero que también copyright N te permite creer en el poder redentor del amor verdadero. Rense para un torbellino de emociones que los dejaron sin aliento. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de Kukur. Esta serie es un drama criminal ambientado en el peligroso y emblemático barrio de Ukondieres y Sukur, en Estambul. La familia Kouparrafo Oval controla el barrio con mano de hierro y lo protege del tráfico de drogas, manteniendo un cierto orden dentro del caos. Cuando una nueva y despiadada amenaza surge para desafiar su poder, Yamau Párrafo, el hijo menor de la familia, un joven rebelde y despreocupado que ha estado alejado de Ukondieres y Sukur durante aún más menos regresa a su hogar para proteger a su familia y a su comunidad.
Lo que hace a U con Dieres y Sucur una serie tan especial es su ambientación superíndice 3N única y vibrante, sus personajes complejos y multifacu copyright ticos, y su trama cargada de acción superíndice 3N, suspense y drama. La serie explora temas universales como la familia, la lealtad, el honor, la ambición superíndice 3N y la lucha por el poder. Aunque no se trata de una serie de venganza en el sentido ese estricto de la palabra, la venganza juega un papel fundamental en la trama y en las motivaciones de muchos de los personajes. U con Dieres y Sucur es una serie que te atrapa desde el primer minuto y te sumerge en un mundo oscuro y fascinante. Bueno, mi gente serie copyright fila, hasta AQ llega mi selección superíndice 3N de series turcas de venganza que espero de corazón superíndice 3N, los hagan amar el drama tanto como lo amo yo. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que existen en este Geo Copyright Nero, a su que los animo a explorar, a descubrir sus propias series favoritas y a compartir sus recomendaciones conmigo. En resumen, hoy hemos realizado un viaje apasionante a Trabu Copyright S de historias de traición superíndice 3N, amor, redención superíndice 3N y por supuesto, mucha venganza. Hemos analizado clásicos como Ecel, adaptaciones como Intikam, dramas familiares como Erkay y thrillers policuacos como Y grado su con Dieresis párrafo erde. Espero que esta selección superíndice 3N los inspire a sumergirse en el fascinante mundo de las series turcas y a disfrutar de todas las emociones intensas que tienen para ofrecer. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil para encontrar su superíndice 3 serie favorita. Ahora, quiero saber, ¿cuál es su serie turca de venganza predilecta? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, conocer sus recomendaciones y saber si han visto alguna de las series que menciono copyright hoy y copyright les parecieron. Y antes de despedirme un último favor, si este vídeo les gustó superíndice 3, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos seriu copyright filos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo con recomendaciones de series, análisis profundos y mucho Hasta la superíndice 3 Sima.